Pues estamos navegando con 20 nuditos de viento y en pijama casi. No, en pijama no. No Hoy no. no se puede decir que dentro de aquí haga mucho viento. No lo estamos pasando muy mal para ver 20 nudos. Luego es verdad lo que dicen, que cuando hacen las grabaciones no sale nada como realmente es, porque vale, no es que haya unas olas de 8 metros, pero no es tan mal. Y luego va a parecer que esto está plato. Hoy es 9 de abril y salimos esta mañana a las 10:30 de Corfú, que estábamos amarrados en un puertecito que se llama Nao, que es gratis, frente a la fortaleza, que es súper bonita. Y llevamos todo el día navegando hacia rumbo sur, dirección Preveza. Y en Corfú tuvimos la suerte de ver una pareja francesa, conocidos nuestros del año pasado, que navegan como nosotros en verano, y en Preveza tendremos también el placer de ver a otras dos personas, franceses también, que se preparan para cruzar el Atlántico, y eso me gusta mucho, cruzar la gente que conocemos desde el año pasado, gente como nosotros, nómadas del mar. Estamos navegando hacia el canal de Lefkas. El canal de Lefkas es un barco que une el continente con la isla de Lefkas. Es un barco flotante, ahora lo veréis en un rato, pondré un vídeo que estoy haciendo solo del canal así en cámara rápida para que os hagáis una idea. Estamos navegando con 12, 15 nudos de viento y a una velocidad de 5,5, 6, lo cual está muy bien, con un viento del través. El viento del través es el que viene justo por el costado del barco. Entonces el viento viene de allí, lo recogen las olas, lo recogen las velas y nosotros avanzamos. No es muy complicado. Otro día haré un vídeo de cómo son todos los vientos, cómo es la ceñida, cómo es un descuartelar, cómo es el través, cómo es la popa cerrada. Todos los vientos con los que el barco navega. Con el único viento que el barco no navega es con el viento de proa, que es el que predominante casi siempre. El viento viene hacia donde tú quieres ir. Menos los barcos de la Copa América, que esos da igual por donde venga el viento, corren más que el viento. Pero los barcos de los mortales no, se arrastran por el mar. Quiero hablaros también del cerramiento. Los barcos que tienen bañera central, como este, que no tienen la bañera a popa, la bañera le llamamos al puesto de gobierno, ¿no? Al puesto de gobierno exterior. Se le suele llamar bañera antiguamente porque siempre estaba llena de agua. Eran barcos que tenían la bañera muy pequeña y se le llamaba bañera porque el tamaño y porque siempre estaba llena de agua. En los barcos que ya son un poquito más de navegaciones largas, los barcos tienen la bañera central, aunque bueno, navegaciones largas hoy en día se hacen con cualquier barco, con los partes méteos que disponemos hoy no tienen ningún secreto. Pero bueno, hubo una época en que los barcos con bañera central estaban muy demandados, ¿no? Entonces a este barco con bañera central le hemos hecho este cerramiento. Este cerramiento que nosotros no lo hemos visto en ningún barco, en ninguna mel. Y esto es realmente comodísimo. Hoy, por ejemplo, hemos salido a navegar, estaba lloviendo bastante. Y exceptuando algunas gotas que entran por algún lado, yo aquí fuera estoy sin el traje de agua, estoy tranquilamente estupendo. Aquí podemos navegar, tenemos visibilidad 360 grados por la popa,
por los costados y por delante. Y la verdad es que lo recomiendo un montón, siempre que se pueda. También esto, la capota rígida ayuda un montón. Junto con esto, que me gustaría que fueran de cristal, pero son unos metraquilatos transparentes que hemos puesto para esta temporada 2019. Los otros estaban con 30 años de servicio, estaban ya bastante hechos polvo. Y la verdad tengo que decir que estoy muy contento con el resultado. El puente de Lefkas se abre cada hora en punto. Suena una bocina y 5 minutos antes para que la gente esté preparada en la boca del puente, que es un barco que se mueve. Y entonces estamos todos preparados. Se abre a las horas en punto, a -5 de cada hora en punto tocan la bocina, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Si quieres pasar fuera de ese horario tienes que llamar por el canal 12, por la web VHF, llamas al operador del puente y no sé lo que pasa, supongo que viene a abrirte, según dice la guía vienen a abrirte, pero también es posible que te digan que te espere. Porque para un barco solo tener a un tío ahí todas las noches, no sé, pero es posible. Hemos bajado velas porque como abren a la hora en punto y nosotros vamos a llegar a las 12:37, pues para no estar ahí todo el rato flotando hemos bajado velas, hemos quitado casi todo, vamos con un trozo de pañuelo del Génova. La Génova es la vela grande que va en la proa, delante. Y la hemos dejado muy pequeña para no estar tanto tiempo flotando y esperando ahí. Así que en eso estamos, navegando a 2,5 nudos, porque más vale navegar que flotar.